Buenas tardes, nuevamente aquí en Diálogos por la Región. Esta tarde tenemos como invitado a un país que, bueno, es el más pequeño en Centroamérica. Es un país que se le conoce a veces cuando hemos tenido referencia de El Salvador, que es una sociedad que ha pasado por algunas crisis, eh, tiene problemas de una violencia a veces criminal. Es un país que tiene 6.4 millones de habitantes. Se ha caracterizado, como digo, por ser un poco violento. Y esta tarde nos acompaña Juan Meléndez, director del Instituto Holandés para la Democracia, que vive en El Salvador, y nos va a contar un poco acerca de este pequeño país de Centroamérica, que muchos no conocemos de él, y que esta tarde vamos a conocer cómo funciona su sistema democrático, cómo son sus instituciones, cuánto hay en el tema de pobreza, informalidad, cómo afrontaron la pandemia y todos estos temas tan importantes que vamos a conocer de El Salvador el día de hoy, en Diálogos por la Región. Bienvenidos. Buenas tardes, tal como les comenté al inicio del programa, estamos con Juan Meléndez, director del Instituto Holandés para la Democracia. Buenas tardes, Juan, desde Lima, Perú. ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes, Aldo. Para mí también es un gusto platicar contigo y espero que podamos tener una amena conversación esta tarde. Bueno, de El Salvador no sabemos mucho por aquí. En primer lugar, quería preguntarle qué es el instituto o a qué se dedica el Instituto Holandés para la Democracia. Bueno, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en El Salvador trabaja desde el año 2013. Sin embargo, somos un instituto que fue fundado en La Haya, en los Países Bajos, en el año 2000, con la intención de hacer democracias más inclusivas. Nuestro objetivo es fomentar espacios de diálogo entre la sociedad civil, los partidos políticos y entre los partidos políticos entre sí. Trabajamos en 28 países alrededor del mundo y en América Latina tenemos trabajo en Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia. Un poco ya para entrar al tema que nos convoca hoy, quisiéramos saber acerca de El Salvador. Es el país más pequeño de Centroamérica. ¿Cómo funciona su sistema de gobierno en El Salvador? Bueno, tenemos un sistema de gobierno presidencialista. Básicamente es un Estado soberano, que según la Constitución de la República tenemos un gobierno republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos. Los partidos se consideran como el instrumento de representación del pueblo ante el gobierno, y está expreso en la Constitución que la existencia de un solo partido político es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno consignados en la Constitución. Tenemos tres poderes, como la mayoría de los países latinoamericanos: el ejecutivo, el poder legislativo, que tiene 84, conformado por 84 diputados, eh, que son elegidos o representan cada departamento de la República según la proporcionalidad de población que éste tiene, y la Corte Suprema de Justicia también, que es el Poder Judicial. Adicionalmente, tenemos una serie de organismos de control también, igual que muchos países de América Latina, una Corte de Cuentas de la República, un Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos también un Instituto de Acceso a la Información Pública, eh, Tribunal de Ética Gubernamental y otros instrumentos de menor tamaño, pero que también sirven para el control político del quehacer del gobierno ejecutivo, del legislativo y del judicial. Al igual que en muchos países de América Latina, hoy, ¿cuál es la situación de El Salvador en temas de gobernabilidad? Bueno, se han escuchado algunas voces de diferentes partes del mundo sobre una crisis que ha habido hace poco tiempo. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, yo creo que para entender un poco la crisis política que vivimos actualmente me voy a remontar un poco al pasado reciente.
Nosotros tenemos una democracia muy joven en El Salvador, realmente. En 1992 se firma los acuerdos de paz, tuvimos una guerra civil entre el FMLN y el gobierno en ese momento. El FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, debido a que como muchos países latinoamericanos tuvimos dictaduras militares durante los 60, 70, entonces queda como mecanismo de solución ante los gobiernos represivos que se tenían y falta de libertades, la guerra. Una guerra de 12 años. Luego con la firma de los acuerdos de paz se llega, se comienza a consolidar la democracia en El Salvador porque se hace una ley de partidos políticos, se empieza a crear una institucionalidad democrática más representativa, y empieza, digamos, como un periodo más en el que los partidos políticos venían a ser los que gobernaban el gobierno, perdón, valga la redundancia. Tuvimos 20 años de gobierno de Arena, Alianza Republicana Nacionalista, empieza en 1989 y termina en el 2009. Es un partido de derecha fundado por un grupo empresarial a principios de los 80, y a partir del 2009 tenemos dos gobiernos del Frente Farabundo Martín que generan un montón de esperanza, ya que debido a todos los años de represión y dictaduras militares, y luego con los gobiernos de Arena, que hubo mucho también reformas económicas, se aplicó el consenso de Washington, como se aplicó en muchos de los países de América Latina, había mucha desigualdad. Entonces hubo mucha esperanza en que la exguerrilla, que se convertía ahora en partido de gobierno, iba a alimentar o a provocar muchos cambios. Si bien es cierto, los gobiernos del FMLN, principalmente el primero, el de Mauricio Funes, genera muchos cambios en el área social, mucha inversión social, la gente empezó a tener un descontento porque no había como un cambio como el que se esperaba. El segundo gobierno del FMLN, que gana en segunda vuelta el profesor Salvador Sánchez Serén, logra, entra desde el inicio con problemas de gobernabilidad porque la diferencia entre este y su competidor de Arena fueron 6,000 votos. Entonces ya empezó a marcar un problema de gobernabilidad para el segundo gobierno del FMLN. Hubo una crisis económica y una crisis de caja que provoca que haya muy poca inversión social, y ante este descontento, que es un descontento que no es exclusivo de El Salvador, emerge como parte del mismo FMLN Nayib Bukele. Nayib Bukele era un candidato presidencial. Bueno, primero fue alcalde de un municipio muy pequeño cerca del área metropolitana de San Salvador, luego es alcalde de San Salvador. Entonces era un liderazgo como con bastante publicidad, con mucho énfasis en redes sociales y con mucho diálogo con juventud, pero venía de parte del FMLN. Entonces tiene un conflicto interno con este partido y él es expulsado. A partir de esta expulsión, él crea un partido político que no es inscrito en primer momento y corre la presidencia en el año 2019 con el partido Gana, que era un partido de derecha, gana las elecciones y empieza con un discurso bastante reformista, con un partido que era un movimiento social en primera instancia, un movimiento ciudadano, por así decirlo, que luego se va sumando con una serie de apoyos. También hay que entender que El Salvador tiene en el territorio salvadoreño cerca de 6,5 millones de habitantes y en Estados Unidos más de 2 millones de habitantes. Entonces, casi la tercera parte de la población vive en Estados Unidos. La influencia inicial de Nayib Bukele fue en los Estados Unidos. Él genera mucha campaña muy fuerte en Estados Unidos, que luego territorialmente se expresa en El Salvador con la victoria del año 2019, año a partir del cual empieza una fuerte campaña ya de cara a las elecciones legislativas del año 2021, de este año. Y como le digo, venía anunciando una serie de reformas sociales que iba a refundar prácticamente la República, que con un discurso bastante orientado a atacar al FMLN y Arena, que él les cataloga y les pone un apodo, por así decirlo, que eran los mismos de siempre, porque los mismos de siempre nos tienen como estamos, los mismos de siempre empobrecieron al país, son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya en el año 2021,
gana la mayoría en el Parlamento, gana 56 de los 84 diputados. El Partido Nuevas Ideas, que ya posteriormente sí fue inscrito en el tribunal, pero otros partidos que son como asociados o son parte de la coalición de gobierno, como Gana, obtiene 5 diputados, PCN, que se adhiere también al gobierno, obtiene 2 diputados, Cambio Democrático, que era otro partido asociado, no obtiene diputados, pero logra, digamos, mayoría simple y mayoría absoluta en el Parlamento con estos diputados que gana, y el PDC es otro partido con el que obtiene también otro curul, y con esto empieza a generar una serie de cambios bastante rápido. En su discurso nosotros habíamos escuchado que iba a hacer bastantes cambios en la institucionalidad, pero no pensamos que iba a ser tan rápido. El 1 de mayo asumen la nueva Asamblea Legislativa y ese mismo día destituyen a los magistrados, a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. Entonces aquí empieza como a desequilibrar un poco el balance en el balance y control de los poderes del Estado, y esto genera una reacción internacional, nacional primero por las organizaciones de sociedad civil, sobre todo, y que tiene mucha incidencia y mucho lobby en Bruselas, en Washington, y empieza una serie de condenas internacionales. Los partidos están muy debilitados, los partidos de oposición. Entre todos los partidos suman 20 diputados contra 64 diputados del oficialismo, que son los partidos que antes mencioné. Entonces tienen muy poco espacio para generar propuestas e incluso son invisibilizados en el Congreso en este momento. Ese es como un resumen de por dónde tenemos la crisis. A pesar de tener una crisis internacional con un volumen bastante alto, a nivel nacional el presidente Nayib Bukele tiene mucho poder popular y mucho apoyo popular, que creo que parte un poco de la crisis democrática que se está viviendo en toda América Latina, pero que también aquí tiene mucho énfasis y mucha fuerza porque los niveles de violencia y de poco bienestar económico han generado un descrédito del sistema político y sobre todo de los partidos Arena y el FMLN. Hablando un poco de ese tema, el presidente Bukele en algunas declaraciones decía que él, gracias a, bueno, como un resultado de su gobierno, era que había bajado los niveles de violencia y criminalidad en El Salvador. ¿Cómo ve usted esto? ¿Esto es real? ¿Ha bajado? Porque, bueno, Centroamérica de por sí se conoce que es una parte del continente que es muy convulsionado. ¿Cómo usted tiene esta lectura de que si es que realmente ha bajado el nivel de violencia y criminalidad en El Salvador desde que entró el presidente Bukele? Sí, este es un fenómeno que yo no soy experto en la materia de seguridad, pero que los expertos están estudiando desde hace varios meses porque justamente después de la entrada del presidente Bukele bajaron los homicidios drásticamente. Pasamos de cerca de 20 homicidios diarios, 16, 17 que se daban hasta el gobierno de Sánchez Serén, a 5 homicidios diarios. Hemos tenido varios días con 0 homicidios, que es un fenómeno en el pasado, en el año 2012, cuando también hubo una baja de homicidios bastante grande, quizás no tan alta como ahora, porque se pasó de 20 homicidios a 9, 8 homicidios diarios. En ese momento fue por una tregua entre las pandillas apoyadas por el gobierno de la República. Después, en investigaciones periodísticas, se evidenció que el gobierno había participado o había generado facilidades para esta tregua. En este momento, muchos periodistas están argumentando casi lo mismo, que pudiéramos tener un escenario de tregua, quizás no organizada por el gobierno, pero sí apoyada en alguna medida por el gobierno. Hay muchas cosas que creo que son complicado analizar respecto a este tema, porque la cifra de desaparecidos sí se mantiene bastante elevada. Uno ahora lo ve por redes sociales porque este mismo blindaje del gobierno a partir o del oficialismo, a partir de tener el control de los 3 poderes del Estado, ha hecho, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República ya no publique la cantidad de desaparecidos o los anuncios de los desaparecidos que publicaba hasta hace algunos meses.
básicamente con el control de estos poderes del Estado, la sociedad civil se queda sin herramientas para conocer cuál es la cifra real de desaparecidos e incluso de homicidios diarios. Pero uno también tiene que tener un termómetro, que es el termómetro de la ciudadanía. La gente está en general bastante contenta con la baja de los homicidios, no hay tantos. Sin embargo, el fenómeno o el rubro sobre el que se basan las pandillas, las maras, como le decimos aquí en El Salvador, su economía es la extorsión. Y la extorsión se ha mantenido bastante alta e incluso se ha elevado en algunos sectores de la población. Un poco hablando más acerca de El Salvador, el tema de la informalidad. Es un país pequeño, pero entiendo que también tienen un alto grado de informalidad y debe haber crecido más con el tema de la pandemia. ¿Cuál es el grado de informalidad que existe hoy en el sector laboral, más que todo, ¿no? Que es un problema, creo, de todos los países hoy en día. Sí, el subempleo en El Salvador, la informalidad ronda el 70%, según cifras oficiales. Eh, Recordamos que nosotros tenemos, desde el 2010 no tenemos un censo general, entonces todos los datos los estamos sacando a partir de encuestas de hogares y propósitos múltiples, a partir de la cual se imputan los datos a nivel nacional. Eh, y quizás una cifra que es un poco más fidedigna es que apenas el 24% de las personas cotizan en el sistema del Seguro Social. Es una cifra muy baja. Esto no quiere decir que sea la misma población la que se jubile o reciba pensiones una vez termine su edad laboral. Según datos de la última encuesta longitudinal que se hizo de protección social que se hizo en El Salvador en el año 2012, el 12% únicamente de la población recibe o va a recibir algún tipo de pensión al finalizar su edad productiva. Esto se ha incrementado, el subempleo y el desempleo se incrementó con la pandemia en más allá de 70,000 pérdidas, puestos de trabajo perdidos. Todavía no se ha dimensionado bien, como le digo, tenemos muy pocos datos, estudios que más se han hecho son de la CEPAL, pero son imputando datos nacionales. Según cifras oficiales, se está recuperando y ya llegamos a los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia. Pero esto básicamente porque en el sector público y el sector formal no ha habido mucha pérdida de empleos porque es muy pequeño. La mayor cantidad de empleos que se ha perdido son el empleo informal y este es el que cuesta un poco dimensionar más porque no hay muchos registros. Sí, la pandemia pegó bastante. Creo que también regreso al dato que daba antes. Nosotros tenemos una dependencia bien alta de las remesas, del flujo de remesas que se recibe de los Estados Unidos. Eh, Se recibe cerca de 5,000 millones de dólares en remesas anualmente y nuestro presupuesto general de la nación, para que tengan una idea, es de 6,000 millones, o sea que casi que el mismo valor del presupuesto general de la República es lo que recibimos en remesas. Eso, el flujo de remesas bajó en los primeros meses del año pasado, pero aumentó ya al final. Hay muchas explicaciones respecto al aumento. Puede ser un poco que también en Estados Unidos se recuperaron los empleos. A nosotros nos pega mucho las crisis de Estados Unidos por esta dependencia económica y social que tenemos. Por ejemplo, con la crisis del 2008 se perdieron cerca de 120,000 empleos por la crisis de Estados Unidos. Ahora, lo que más nos estaba afectando en El Salvador, más que el cierre nacional, era el cierre en Estados Unidos, porque eso disminuía los niveles de flujo de remesas y también ralentizaba, digamos, la economía, porque había menos consumo, al haber menos consumo había menos empleo, entonces eso hizo que se perdiera un poco más de empleos. ¿La población en El Salvador es longeva? ¿Es población joven? Por el momento somos una población relativamente joven. A partir del año 2050 ya empieza el invierno demográfico, como lo dice el Fondo de Población. Tenemos un par de años para aprovechar el bono demográfico, que es precisamente en este momento, que la población joven ronda el 30-35%. Sin embargo, a partir del año 2040 empieza a bajar la curva y justamente en este momento no estamos aprovechando el bono demográfico, porque la población está más joven en actividad informal
y no está cotizando en ningún sistema de pensiones. Dicho sea de paso, tenemos un sistema previsional individual, capital individual. Fue privatizado en el año 2001 y 2002 fue el proceso de privatización de pensiones. Tenemos unos remanentes de un sistema público, pero la mayor parte de la población cotizamos al sistema privado. Entonces es individual. Eso hace que también que en el futuro pueda haber complicaciones para el pago de pensiones. El tema de la migración es un tema bastante trascendental para Centroamérica también. El presidente Biden, al inicio de su gobierno, dio como que una apertura a los migrantes de Centroamérica, más que todo. Ha habido una migración en este año y que entra el presidente Biden de los salvadoreños a Estados Unidos, porque hay situaciones más críticas de otros países de Centroamérica que han migrado por el tema de la pobreza. Aquí, ¿cómo se ha visto ese tema? El fenómeno de migración en El Salvador el año pasado disminuyó drásticamente debido a las restricciones puestas por la cuarentena. Tuvimos una cuarentena bastante dura el año pasado. Alrededor del mes de agosto, septiembre se empezaron a relajar las medidas. Llegamos a un pic hace unos 8, 9 años de 300 salvadoreños que se iban diariamente a Estados Unidos. Ahora tenemos muy poca información al respecto. Por lo mismo que les decía antes, la falta de transparencia, que es uno de los fenómenos que ha sucedido a partir de la cuarentena y lo que provocó un poco el conflicto entre los poderes del Estado el año pasado y que provocó ahora el cambio de la sala constitucional. Tenemos acceso a muy poca información, pero la que tenemos más es de Estados Unidos, de los menores no acompañados, que justamente este año sí se ha incrementado el flujo de migrantes de El Salvador hacia los Estados Unidos. No tengo los datos actualmente, pero este año tenemos muchos más migrantes que el año pasado. Nosotros lo sostenemos que esto puede ser, esta reducción se dio no porque la pobreza haya disminuido o las condiciones sociales hayan mejorado, sino que el confinamiento que tuvimos durante la cuarentena provocó que la gente no pudiera salir. Las fronteras se cerraron, Guatemala, que es por donde salen los salvadoreños, cerró sus fronteras completamente, entonces no había paso de autobuses, que es como la gente se va primero en autobús, llega de manera legal hacia Guatemala y luego se va ilegalmente de México para Estados Unidos. ¿Cuánto económicamente nos ha dicho que ha influido las remesas de los ciudadanos salvadoreños a El Salvador? Inyecta la economía. ¿Cuánto de representatividad o cuán importantes son estas remesas ahora en estas crisis económicas que hay en el mundo? ¿Es importante el flujo que llega desde allá para la manutención de las familias en El Salvador o es un ingrediente adicional de la economía? No, las remesas son la piedra angular en El Salvador. Recibimos cerca de 5.000 millones anualmente. Las familias, esto equivale a cerca del 16, 17% del Producto Interno Bruto de El Salvador, es bastante elevado. Y como le decía antes, una disminución, o sea, una crisis en Estados Unidos nos afecta más que las crisis internas, porque el flujo, hay departamentos, un departamento al oriente del Salvador que se llama La Unión, fronterizo con Honduras, donde cerca del 50% de los hogares tienen al menos un familiar en Estados Unidos. Esto según encuestas de la UCA de hace algunos años. A partir de ahora, la inmigración en El Salvador, más que por pobreza, por eso es que no ha disminuido tanto, es por reunificación familiar, que es una de las principales causas. La segunda causa es porque ya hay tantos salvadoreños en Estados Unidos que la gente manda a traer ya a sus hijos o a sus esposas, a sus papás, a sus mamás, entonces ya hay otro tipo de flujo migratorio. Pero sí somos dependientes completamente de las remesas, es el principal producto de generación de divisas, después vienen las maquilas y después vienen otros productos agrícolas.
¿Qué tan dura fue la pandemia del año pasado en El Salvador? Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en países como el Ecuador, encontrábamos difuntos en las calles, los sistemas de salud colapsaron, a pesar de los confinamientos estrictos que se dieron en Perú, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina no tanto, pero hubieron confinamientos muy duros. Allá, ¿cómo se dio esta situación? Creo que ese fue uno de los pasos que generó muy buenos noticias para sobre el presidente Bukele y también mucha gente lo apoyó. Cerró las fronteras bastante rápido. Tuvimos una cuarentena bastante dura y aquí esto tiene mucha relación con lo que acaba de suceder con los cambios políticos. Eh, Empezó a hacer los cierres vía decretos ejecutivos, lo cual generó conflictos con la Asamblea Legislativa porque tenían que aprobarlo. Las declaratorias de emergencia la hacen los congresos y luego son ratificadas si hay veto o no por la Corte Suprema de Justicia, por la Sala de lo Constitucional. Cuando se dieron medidas de cierre de que no podía caminar las personas porque no sé si en otros países, pero llegamos a niveles que si alguien andaba en la calle, lo capturaban y lo llevaban a un centro de contención, le ponían. Era como un tipo de apresamiento social, por así decirlo, argumentando que las personas podían andar esparciendo el virus. Eh, Hubo muchos casos que las personas presentaron habeas corpus porque se les detenía, por ejemplo, a 2, 3 pasos de sus casas, se les detenía y se les llevaba al centro de contención. Eh, y esto provocó la crisis política que ahora tenemos, porque la Sala Constitucional dijo que eran medidas inconstitucionales limitar la circulación de las personas solo con decreto ejecutivo, que tenía que ser la Asamblea Legislativa la que tenía que emitir esas normas. Y en el Congreso hubo una serie de estira y encoge entre el Ejecutivo y la Asamblea para ponerse de acuerdo cuáles iban a ser las medidas y condiciones para detener a la población. Los primeros meses de la pandemia nosotros tuvimos los primeros casos ya bastante avanzada la pandemia a nivel mundial, incluso a nivel latinoamericano, pero luego fue aumentando rápidamente. En junio, julio tuvimos el alza de casos. Sin embargo, algo está marcado por el hermetismo en el manejo de los datos. Hasta el momento se reportan cerca de 72,000 casos confirmados. Sin embargo, el Colegio Médico de El Salvador ha publicado oficialmente que esta cifra podría ser 3 o 4 veces superior a la reportada por por el gobierno. La cantidad de fallecidos anda por los 2,200 según las cifras oficiales de los informes del Ministerio de Salud, pero las alcaldías, que son las que tienen el control de los cementerios públicos, cuadruplicaban estas cifras. Entonces, al final, hemos tenido un manejo de la enfermedad o de la pandemia que ha estado marcado por muy poca información oficial. El presidente utilizó una estrategia vía cadenas presidenciales en ese momento, en el cual nos ponía los videos de Ecuador o del Perú, de Italia, en la que la gente se estaba muriendo en la calle. Ponía esta de los camiones en Italia, que se hizo muy, muy famosa, que luego incluso provocó reacciones de la Embajada de Italia para aclarar qué cosas pasaban. Tuvimos conflictos incluso con el canciller Ebrard de México, porque el presidente dijo que venían 6 personas con coronavirus en un avión procedente de México y era falso, eh, porque la estrategia inicial fue meterle miedo a la población. Y con el miedo, la gente después estuvo como tranquila si estaba encerrada, pero al cabo de unos meses empezaron una serie de protestas, sobre todo de clases medias, porque son las que se ven más afectadas con la crisis económica, de cacerolazos por las noches, de la gente pitaba el carro desde su casa para que se relajaran las medidas del confinamiento. Hasta el momento, El Salvador creo que es de los que lidera la cantidad de vacunados. Recibimos muchas vacunas procedentes de China, unas donadas, otras son vacunas compradas. Se lleva cerca del
10% de la población con las 2 dosis ya, que creo que es una cifra bastante buena. Eso es parte del éxito del manejo de la pandemia. Y quizás otro factor con este confinamiento, esta crisis económica y social que se provocó por los confinamientos, el gobierno diseñó una estrategia de dotación de paquetes alimenticios que llegaron a casi todos los hogares del Salvador. Estos paquetes alimenticios se han hecho hasta 3 o 4 entregas por hogar. Quizás la crítica que recibió en ese momento el presidente Bukele es que no hubo una estrategia de focalización, sino que se lo entregó a toda la población y no había una periodicidad, o sea, la gente no sabía cuándo lo iba a recibir, sino que simplemente era que se recibía en algún momento. La compra de estos paquetes tiene ahora abiertos unos procesos de investigación en la Fiscalía General de la República porque no cumplió los procedimientos debidos. Estos son el tipo de casos de compras públicas que se hicieron, que se manejaron mal, que ahora no van a seguir, porque la Fiscalía también ahora es parte está dominada por el mismo partido de gobierno. Además de las remesas, ¿qué otras actividades económicas hay en El Salvador? Quizás la segunda es la maquila, la producción de textiles, de ropa, que luego para grandes empresas, sobre todo procedentes de los Estados Unidos y de China, que elaboran aquí la ropa y luego le ponen la marca en otro, que eso creo que pasa mucho en América Latina. El café también es otro producto que se exporta bastante, hay un café de calidad. Y ahora el gobierno está impulsando mucho el turismo. Sobre todo en las playas, tenemos playas que quizás no tienen las arenas doradas que pueden tener otros países, pero tienen muchas olas, entonces atrae a muchos surfistas, que creo que en el Perú también tienen ese tipo de turismo. ¿Cómo ve El Salvador a sus vecinos en Centroamérica? ¿O cómo lo ven a él? Teniendo en cuenta que, como usted dice, la relación principal es con Estados Unidos, muchos migran a Estados Unidos, pero tienen países alrededor también que están ahí observando. ¿Cuál es la relación entre los países en Centroamérica con El Salvador? Pues es una relación bastante cercana y mucho flujo migratorio interno, mucho comercio con Guatemala, Honduras, sobre todo. El Salvador creo que había venido trabajando, como lo dije al inicio del año 1992, en consolidarse como una democracia bastante fuerte. Quizás la democracia más fuerte de Centroamérica es Costa Rica, porque tiene años de haber llegado a un acuerdo social eh, bastante sólido. Entonces, el siguiente país que pensábamos que seguía era El Salvador, porque tenía independencia de poderes, tenía un sistema de partidos bastante fuertes, una sociedad civil independiente y que generaba mucho conocimiento. De hecho, hay tanques de pensamiento y academia bastante reconocida, incluso a nivel regional. Sin embargo, a partir de la llegada del presidente Bukele, aquí quiero hacer una acotación de cómo se ve ahora, porque hace algunos años como que la academia, los tanques de pensamiento veían que El Salvador estaba intermedio ahí queriendo llegar a una institucionalidad, a una gobernabilidad un poco más sólida. A nivel social, incluso en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, Nicaragua, me atrevería a decir que la popularidad del presidente Bukele es bien alta. Hay movimientos incluso en Honduras o Guatemala que muchas personas que dicen quisiéramos tener un presidente como Nayib Bukele porque tiene mucha popularidad, porque a través de estos mensajes en redes sociales ha provocado y ha generado un halo de esperanza en muchos sectores de la población, en sectores más populares. En los sectores más académicos, más formales, se ha visto como El Salvador ha retrocedido muchos años en la institucionalidad democrática y en la cultura democrática que había costado tanto con la firma de los acuerdos de paz y ahora tenemos un retroceso y ya estamos llegando a niveles complicados, casi que mucha gente lo cataloga como los inicios de una dictadura, porque va a tener el control total del partido político, del sistema político Nayib Bukele, que como le digo, eso es visto con preocupación por la prensa independiente, por los sectores más académicos, por instituciones
organizaciones de sociedad civil que trabajan en gobernabilidad y democracia, pero a nivel popular tiene mucho apoyo. El Salvador es una economía dependiente, también no solo por el flujo de remesas de Estados Unidos, sino que por todos los productos, frutas, verduras, carne, vienen de los países vecinos. Le pongo el ejemplo en el año 2009, cuando fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. El Salvador fue de los primeros países en pronunciarse y rechazar la medida que se había tomado en ese momento en Honduras e impone un bloqueo comercial contra Honduras. Y El Salvador es el mismo país y lo que lo levanta rápidamente porque estábamos ahogados, porque no venían frutas y verduras desde Honduras. Entonces, nos basamos básicamente en una economía de servicios y producción muy baja de productos primarios. Entonces, la relación siempre va a ser de dependencia y de compra, por así decirlo, con los vecinos a nivel comercial. A nivel político, Centroamérica tiene el sistema de integración centroamericana, el SICA, que tiene muchos logros en materia de compra conjunta de medicamentos, sistema aduanero, hay una integración centroamericana, pero todavía falta mucha integración política y cultural en estos 5 países de la región. ¿Cómo es el ciudadano común de a pie de El Salvador, dadas también todo lo que ha pasado, ¿no? Como usted dice, el índice de criminalidad ha bajado, pero ha existido. Son una sociedad violenta o son una sociedad que se ha acostumbrado a vivir con la violencia, con la criminalidad. ¿Cómo es el ciudadano de a pie, el ciudadano común de El Salvador? Es una pregunta complicada, pero creo yo que hay una palabra que se utiliza mucho aquí, que es que el salvadoreño se rebusca. Que se rebusca es como que busca las alternativas para sobrevivir o para salir adelante. Ese creo que es la mejor descripción. El ciudadano a pie es precisamente las personas que migran a Estados Unidos para buscar una alternativa ante la falta de empleo, ahora para reunificarse con su familia, por la inseguridad. Creo que una imagen del centro de San Salvador, hay muchas ventas en la vía pública, mucha gente que está vendiendo productos de primera necesidad. eh, y también una segunda característica que es muy nueva, pero que está muy asociado a esta separación familiar que se ha tenido históricamente, que está hiperconectado. A través de redes sociales. Por eso que la influencia política y mucha de la base de las campañas políticas del Partido Nuevas Ideas y de Nayib Bukele ha sido a través de redes sociales, porque la gente pasa casi que todo el tiempo en redes sociales, en Facebook, eh, 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 comunicándose vía WhatsApp, que es una nueva forma de comunicarse. Bueno, ya no tan nueva, ya llevamos un par de décadas con esto. Y creo que tiene mucha rebeldía y mucho descontento con el sistema político. Eh, Esto viene un poco instalado por los años de conflicto armado que se tuvo, por las dictaduras militares, por los gobiernos que quizás no cumplieron lo que la gente pedía. Entonces hay mucha rebeldía y mucho rechazo al sistema de partidos en este momento. Y creo yo que hay una rabia que ahora está siendo bien canalizada por el presidente. ¿Cómo ve al país en estos próximos años? Vamos a pasar seguramente la pandemia, Ujú. ya están las vacunas, ya la gente va a volver a su vida normal con nuevas costumbres, de repente la tecnologización casi de todo, ¿no? La virtualidad que va a quedar seguramente. ¿Cómo ve a El Salvador de aquí para adelante? En el corto plazo veo complicado el sistema político. Hay una narrativa impuesta y hegemónica que es la narrativa oficial, entonces la construcción de alternativas va a ser muy lenta, perdón, y va a ser muy complicado que emerjan o que se reconstruya el sistema de partidos políticos actualmente. Tenemos una crisis de liderazgo de oposición bastante fuerte, entonces creo que tenemos para un par de años más, y no sé si se modifica la constitución, puede haber reelección presidencial, que es un camino anunciado por el presidente de la República que quiera modificar la constitución.
Sin embargo, hay un problema complicado que es las finanzas públicas. El Salvador está sobreendeudado, estamos llegando a una deuda cercana al 92% del Producto Interno Bruto. Ahora mismo estamos pendientes de la negociación y aprobación por un préstamo por el Fondo Monetario Internacional por 1.300 millones de dólares para que permita al gobierno tener liquidez y financiar los programas sociales en los próximos años y el funcionamiento mismo del Estado. Si este fondo no se aprueba, porque ahora está un poco congelado por el gobierno de Estados Unidos debido a la crisis democrática e intromisión del Ejecutivo en los otros poderes del Estado, eso nos puede generar muchos problemas en el corto plazo. Yo espero que se resuelva esto. Acaba de ser nombrada una nueva encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos para intentar solucionar la crisis. Ella ya fue embajadora de acá. Así como somos dependientes de las remesas, también somos casi que literalmente dependientes políticamente de las decisiones de Estados Unidos. En este caso estamos en una situación bastante complicada. Creo que tiene que tener mucha sabiduría el gobierno para resolver esta crisis política y saber negociar teniendo en cuenta que somos un país con las finanzas públicas bastante comprometidas. Pasando la pandemia, creo que van a emerger los problemas sociales de siempre. La pérdida de empleos en alguna medida se puede evidenciar en el crecimiento de la pobreza, que todavía no tenemos información del impacto real en pobreza a partir de la pérdida de empleos. Y la violencia social que poco a poco está como retomando el cauce que tenía antes. Esto bastante asociado a la pérdida de empleos y a la pobreza que también misma. Ok, Juan, muchas gracias por este tiempo, por conversar. ¿Algún mensaje final? No, agradecerte, Aldo. Creo que ha sido una conversación que a mí mismo me ha ayudado como a ordenar un montón de ideas. Que uno ve en el día a día o intenta explicarla o se explica con los colegas cómo está la crisis, pero cuando uno explica o busca explicar cómo está El Salvador, tiene que remontarse hacia unas décadas y todavía nos marca los años de conflicto armado. Bueno, muchas gracias y esperamos tenerlo en otra oportunidad analizando nuevamente a El Salvador o comentando de repente buenas noticias. Ojalá que Gracias. sí. Sí, muchas gracias y buenas tardes desde Lima. Allá, El Salvador, un saludo y a todos los amigos invitarlos a ver esta entrevista con Juan Meléndez, que es director del Instituto Holandés para la Democracia. Muchas gracias, Juan, y será hasta la próxima. Muchas gracias, Aldo. Saludos hasta Perú. Bueno, amigos, espero que hayan gustado de esta conversación con Juan Meléndez desde El Salvador, otra vez en Diálogos por la Región. Muchas gracias y buenas tardes desde Lima.